Los pisos relucientes del aeropuerto brillaban bajo las intensas luces blancas, reflejando los pasos apresurados de los viajeros que corrían hacia su próximo destino. Entre ellos caminaba ella, con la cabeza en alto, la postura elegante, los pasos tranquilos pero decididos. Su nombre era Maya Johnson. Hoy era un día especial. Había trabajado duro para esto, años de horas extra, fines de semana sacrificados, incontables momentos de duda y perseverancia, todo para lograr esta simple pero significativa recompensa, su primer viaje en primera clase. Sujetando su pase de abordar, se acercó a la puerta de embarque. La agente en el mostrador apenas la miró antes de forzar una sonrisa tensa y escanear su boleto. «¿Usted está en primera clase?», dijo la mujer, con un tono en la voz que dejaba escapar una pizca de incredulidad. Maya simplemente asintió, acostumbrada a esas pequeñas microagresiones, demasiado cansada para gastar energía respondiendo a cada una. Cuando anunciaron el abordaje, Maya avanzó. Sus tacones resonaban con fuerza sobre el puente de embarque. Otros pasajeros se hacían a un lado. Algunos la miraban con curiosidad, otros con juicio silencioso. Una vez dentro del avión, el aroma a cuero y colonia cara la envolvió como una niebla pesada. La cabina de primera clase era impecable, asientos amplios, copas de champán frío, el suave murmullo de conversaciones privilegiadas. Maya encontró su asiento, 2A, junto a la ventana. Sonrió para sí misma, permitiéndose saborear ese raro momento. Colocó su bolso cuidadosamente en el compartimiento superior y se acomodó en el asiento acolchado, sintiendo una pequeña ola de orgullo y felicidad. Duró solo unos segundos. Por el rabillo del ojo, notó que una azafata se acercaba, una mujer alta, de rostro severo, con el cabello rubio perfectamente recogido y un uniforme que parecía demasiado ajustado en sus rígidos hombros. La azafata se detuvo junto al asiento de Maya, con una sonrisa frágil y helada. «Disculpe, señora», dijo, con una voz empapada de condescendencia azucarada. «Esta sección es solo para pasajeros de primera clase. ¿Está segura de que está en el lugar correcto?». La garganta de Maya se tensó. Se obligó a mantenerse serena. «Sí», respondió con calma, extendiendo su boleto. La mujer apenas lo miró. Luego frunció el ceño. «Necesitaré verificar esto con la puerta», espetó, arrebatándole el boleto de la mano y dándose la vuelta bruscamente sin esperar respuesta. Maya sintió docenas de miradas quemándole la piel. Murmullos recorrieron la cabina. Escuchó fragmentos, quizás se coló. Seguridad debería revisarla. Por eso no podemos tener cosas buenas. Se quedó congelada, aferrándose a los reposabrazos, el corazón latiéndole con furia y humillación. La bienvenida que había soñado se transformaba rápidamente en una pesadilla. Los minutos se estiraban como horas mientras Maya permanecía congelada en su asiento, dolorosamente consciente de las miradas que se deslizaban hacia ella, susurrando, juzgando. Cada respiración se volvía más pesada que la anterior. La tensión en el aire era casi tangible, una nube espesa y sofocante de sospecha y desprecio. Al otro lado del pasillo, un hombre blanco mayor se inclinó hacia su esposa, su voz baja pero lo suficientemente clara como para que Maya lo escuchara. «Probablemente un error», murmuró, «o una mejora gratuita que salió mal». Su esposa soltó una risita, negando con la cabeza. «Cada vez se atreven más». Maya cerró los ojos brevemente, obligándose a contener el ardor que amenazaba con brotar. Había aprendido hace mucho a no permitirles verla llorar. «No aquí, no ahora». La azafata regresó, sus pasos rápidos y decididos. Se detuvo junto al asiento de Maya una vez más, ahora acompañada por otro auxiliar de vuelo, un joven que parecía tan incómodo como cómplice. «Me temo que hay un problema con su pase de abordar», anunció la mujer en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que los pasajeros cercanos escucharan, como si deliberadamente buscara su aprobación. «Es legítimo», dijo Maya en voz baja pero firme, encontrando su mirada sin pestañear. La sonrisa de la azafata se tensó aún más. «Entonces no le importará si lo verificamos de nuevo», replicó, haciendo una señal al joven asistente, quien de inmediato llamó por radio a seguridad. En cuestión de segundos, un oficial de seguridad uniformado apareció en la entrada de la cabina. Era alto, corpulento, y llevaba en el rostro una expresión de leve fastidio, como si la mera presencia de Maya fuera una molestia en su jornada. «Señora, ¿puede acompañarme, por favor?», dijo en un tono que dejaba claro que no era una petición real.
Maya sintió todas las miradas clavadas en ella mientras se levantaba lentamente de su asiento. Mantuvo la cabeza en alto, negándose a encogerse bajo su escrutinio. Sus manos temblaban levemente, pero las sostuvo firmes, sujetando su bolso contra su cuerpo. Mientras caminaba hacia el pasillo, escuchó una voz femenina, satisfecha, triunfante. Lo sabía, murmuró alguien unas filas atrás. Maya no giró la cabeza, no les daría ese placer. El oficial de seguridad la condujo hacia la parte delantera del avión, pasando junto a los rostros boquiabiertos de los pasajeros de primera clase, que la observaban como si fuera una intrusa expulsada de un santuario exclusivo. Cada paso era un juicio, cada mirada, una sentencia. Cuando finalmente llegó a la salida, su corazón latía con fuerza en su pecho, no de miedo, sino de una profunda y ardiente rabia. Qué rápido la habían juzgado, qué fácilmente la habían condenado. Y aún así, no había pronunciado ni una sola palabra. Todavía no. Antes de seguir, tomémonos una breve pausa. Nos encantaría saber, ¿desde dónde estás escuchando nuestras historias? ¿Alguna vez has vivido algo parecido en tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas de estas historias poderosas, no olvides suscribirte para seguir con nosotros. Ahora, continuamos. De pie junto a la puerta del avión, Maya se sentía como una criminal expuesta para el entretenimiento de los privilegiados. Podía ver los teléfonos discretamente levantados por manos temblorosas, grabando su vergüenza para luego publicarla en redes sociales, tal vez para burlarse en chats grupales o conversaciones privadas. El oficial de seguridad susurraba en su radio, sus palabras demasiado bajas para entenderlas, pero sus miradas hacia Maya eran suficientemente claras. No la veía como una mujer, una persona, solo como un problema que debía ser resuelto, eliminado silenciosamente. La azafata que la había humillado antes regresó, sosteniendo el pase de abordar en una mano y una expresión de satisfacción en el rostro. Lo siento, dijo, sin rastro real de disculpa en su voz, pero parece haber un error. No la tenemos registrada en la lista de pasajeros de primera clase. La mandíbula de Maya se tensó. Sabía perfectamente lo que era esto. Un intento deliberado de borrarla, de hacerla sentir que no pertenecía, aunque tuviera todo el derecho. Yo pagué por mi asiento, dijo Maya con firmeza, su voz calma pero tan afilada como el acero. Pueden verificarlo de nuevo. Los labios de la azafata temblaron, casi en una mueca de desprecio. Por favor, señora, haga a un lado. Está retrasando el proceso de abordaje. Los pasajeros seguían pasando junto a ellos, algunos lanzando miradas rápidas de lástima, otros sonriendo con burla abierta. Debería saber cuál es su lugar, murmuró un hombre al pasar. Su esposa rió suavemente a su lado. Las palabras golpearon a Maya como una bofetada. Sus manos temblaban aún más, esta vez de furia, no de miedo. El oficial de seguridad se movió, incómodo. Por un breve instante, algo parecido a la duda cruzó sus ojos, pero no dijo nada. Su papel no era cuestionar, solo obedecer. Maya entendió que tenía dos opciones: podía hacer una escena, darles exactamente lo que querían, una mujer negra problemática que justificara sus acciones, o podía quedarse en silencio y soportar. Pero soportar también era otra forma de morir. Tragándose el nudo grueso en su garganta, Maya miró directamente a la azafata. Llame a su supervisora, dijo. Ahora, los ojos de la mujer se agrandaron, sorprendidos por la autoridad firme en la voz de Maya. Aún así, dudó. Ahora, repitió Maya, más fuerte. Los pasajeros se detuvieron a observar. La atmósfera se tensó, colgando en el aire una expectativa sofocante. Por primera vez, la arrogancia en el rostro de la azafata se resquebrajó. Sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció por el puente de embarque, dejando a Maya de pie, erguida y sola ante un jurado de desconocidos. La humillación no había terminado. Pero por primera vez, Maya se negó a dejarse devorar por ella. Los momentos se arrastraban dolorosamente. Maya seguía de pie cerca de la entrada del avión, sintiendo el peso de un centenar de miradas perforándole la espalda. Los murmullos crecían. Algunos pasajeros habían dejado de abordar, estirando el cuello para ver mejor, sus rostros torcidos en muecas de burla o desprecio. Finalmente, la azafata regresó, pero esta vez no estaba sola.
Detrás de ella caminaba una mujer con un uniforme azul marino impecablemente planchado, la supervisora. Era alta, de mediana edad, con el cabello rubio recogido en un severo moño, y los labios pintados de un rojo áspero que la hacía parecer más una jueza que una encargada de atención al cliente. No sonrió. No se presentó. Simplemente se plantó frente a Maya, recorriéndola de arriba abajo con una mirada fría y calculadora, como evaluando exactamente cuánta molestia valía esta mujer negra. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó la supervisora, su tono cortante, impaciente. Antes de que Maya pudiera hablar, la azafata se adelantó. Esta pasajera afirma tener un asiento en primera clase, pero no figura en nuestro manifiesto, dijo, su voz empalagosa pero envenenada. La supervisora volvió su mirada hacia Maya. El pase de abordar, ordenó secamente, extendiendo la mano. Maya se lo entregó, sus dedos rozando brevemente la palma de la supervisora, quien se estremeció, casi imperceptiblemente, como si hubiese tocado algo sucio. La supervisora escaneó el pase de abordar, frunciendo ligeramente el ceño. Luego sacó un pequeño dispositivo de su cinturón y lo escaneó de nuevo. Por un momento, algo destelló en la pantalla, algo que hizo que la mujer frunciera aún más el ceño, no en confusión, sino en reconocimiento. ¿Compró usted este boleto?, preguntó con brusquedad. Sí, respondió Maya con firmeza. Con mi propio dinero. Hace meses. La supervisora apretó los labios, dudando. El aire se volvió a tensar. La multitud se inclinó hacia adelante. Tendrá que esperar a un lado mientras verificamos, dijo finalmente. Su voz se había suavizado, no por amabilidad, sino por cálculo. Había visto algo. Algo que no coincidía con la historia que querían creer. Aún así, Maya se movió hacia un lado, apoyándose contra la fría pared del puente de embarque. Se sentía pequeña, aislada. Expuesta. Mientras la supervisora se alejaba, Maya alcanzó a ver la pantalla que sostenía. Su nombre estaba allí. Su número de asiento también. Confirmado. Válido. Y aún así, seguían tratándola como a una mentirosa, una ladrona, una intrusa. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto?, preguntó Maya, su paciencia agotándose. La supervisora la miró por encima del hombro. Lo que sea necesario, respondió con brusquedad, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Desde algún lugar detrás de Maya, una voz gritó. Si no puede pagarlo, que no lo finja. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Maya se volvió ligeramente, buscando al hablante, pero ya se había mezclado entre la multitud. La humillación era implacable, aguda y deliberada, y cada segundo parecía diseñado para triturar su dignidad en polvo. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, un fuego crecía. No dejaría que la borraran. No ahora. No jamás. Maya seguía de pie junto al puente de embarque, con la espalda contra la pared fría y estéril. El bullicio del abordaje continuaba, pero la tensión en el aire era como una tormenta pesada, densa con el peso de juicios silenciosos y preguntas no formuladas. Se había convertido en el espectáculo, la fuente de la curiosidad de todos. La gente había dejado de fingir que no la miraban. Y podía sentir cada par de ojos sobre ella como si fueran manos invisibles. La supervisora había dado la vuelta, pero Maya se negó a apartar la mirada. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, sus puños apretados con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en las palmas. La humillación era insoportable, pero lo que más dolía era el sentimiento de impotencia. No se trataba solo del asiento. Era algo mucho más profundo, un sistema que la veía como menos, un sistema que esperaba que se inclinara, que aceptara el guión que habían escrito para ella. La supervisora seguía hablando con la azafata en susurros, sus palabras demasiado bajas para que Maya las oyera, pero los destellos de sus miradas le dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaban planeando. Tomando decisiones sobre su destino. Y no iba a ser algo bueno. Maya dirigió su mirada hacia la cabina, tratando de encontrar algo que le brindara consuelo. Los demás pasajeros, los que seguían sentados, fingían ignorar la escena. Pero el aire estaba denso con su incomodidad y su juicio. Entonces, inesperadamente, una voz rompió el silencio. Disculpe, dijo una voz femenina, baja pero firme.
Maya se giró para encontrar a una mujer de mediana edad, negra, de pie a unos pocos pasos de ella. Su cabello estaba hecho en trenzas ordenadas y llevaba ropa sencilla pero elegante, con los ojos llenos de una resolución tranquila. Estaba observando desde mi asiento, continuó la mujer, su voz ahora más fuerte. Y solo quería decir que vi su pase de abordar. Es válido. Usted pertenece a ese asiento. No tienen derecho a hacer esto. Maya parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a escuchar apoyo en situaciones como esta. No en un lugar como este. No de personas que generalmente tenían miedo de hablar, temerosas de enfrentarse a la marea del privilegio y el racismo. Pero esta mujer, ella había hablado. Lo siento por lo que le está pasando, dijo la mujer, ahora parada directamente frente a Maya. He visto esto antes. Es repugnante. No se merece esto. Maya sintió un nudo en la garganta. No eran solo las palabras lo que la golpeaba, era el hecho de que alguien, una extraña, la estaba validando, estaba defendiendo su causa cuando nadie más parecía importarle. Y luego, ocurrió lo inesperado. Otro pasajero, un joven blanco, se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente por el pasillo. Sus movimientos eran deliberados, su rostro resuelto. Disculpe, dijo, deteniéndose junto a la mujer negra, mirando ahora a la supervisora. Esto está mal, ella ha sido más que paciente, y la están tratando como a una criminal. Los ojos de la supervisora se posaron sobre él, su rostro se frunció, pero no dijo nada. Las palabras del joven parecían colgar en el aire, pesadas con la verdad. La están humillando frente a todos, continuó, ahora su voz más alta. Estamos todos mirando, tienen que arreglar esto. La tensión en el aire alcanzó un punto de ebullición. Era como si el aire mismo estuviera denso con el peso de la respiración colectiva de todos, retenida en anticipación. La habitación estaba dividida, algunos pasajeros miraban hacia otro lado, incómodos, mientras otros se mantenían erguidos, apoyando silenciosamente a Maya, su rebelión silenciosa hablando más que 1000 palabras. Y luego, el rostro de la supervisora se tensó en una máscara de autoridad. Basta, dijo, su voz ahora firme y llena de autoridad. Pueden tomar asiento o abandonar el avión, pero esto termina ahora. Maya sintió como su respiración se cortaba. Este era el momento en que todo cambiaría. Dependería de ella decidir cuánto más aguantaría esto, cuánto más permitiría que la rompieran, la humillaran. Podía sentir las miradas de todos sobre ella, y por un breve momento, estuvo congelada, paralizada por el peso de sus expectativas. Pero luego, tomó su decisión. Maya se enderezó, levantó los hombros y enfrentó a la supervisora. No van a decidir mi valor, dijo, su voz fuerte y firme. No hoy, no nunca. Las palabras resonaron en la cabina, y en ese momento, algo cambió. Fue como si el aire en la habitación hubiera cambiado, como si una respiración colectiva se hubiera mantenido suspendida por demasiado tiempo y finalmente se liberara. El rostro de la supervisora se tensó, pero no habló. No había nada más que pudiera decir. Y por primera vez en mucho tiempo, Maya sintió que tenía la ventaja. El silencio que siguió a la declaración de Maya fue pesado, asfixiante. Por un breve momento, parecía que el tiempo mismo se había detenido. Los pasajeros, la tripulación, todos estaban conteniendo la respiración. Nadie hablaba, nadie se movía. El rostro de la supervisora se tensó, su mandíbula apretada por la frustración. Estaba acostumbrada a tener el control, acostumbrada a ser la que dictaba cómo iban las cosas. Pero Maya acababa de destruir esa ilusión. Se había levantado, con gracia, dignidad y poder. Y había dicho lo que nadie más se atrevía a decir. La mirada de la supervisora se desvió hacia la azafata que estaba detrás de ella, sus ojos fríos y afilados. La tensión entre las dos mujeres era palpable, cargada de amenazas no dichas, pero Maya no iba a retroceder. Te vas a arrepentir de esto, dijo la supervisora entre dientes. Su voz era baja, pero el veneno de sus palabras era claro. Maya no se inmutó. Ya no tenía intención de dejar que el miedo dictara sus acciones. Había tenido miedo durante tanto tiempo, miedo de lo que la gente pudiera pensar, miedo de las consecuencias de alzar la voz, pero ahora, había encontrado su voz. No me voy a arrepentir de defender lo que es correcto, respondió Maya, su tono firme, inquebrantable.
Lo que estás haciendo está mal, y no voy a dejar que te salgas con la tuya. Los ojos de la supervisora brillaron de ira. Esperaba que Maya retrocediera, que se disculpara, que se encogiera de nuevo, pero, en cambio, Maya estaba desafiante, y la supervisora no sabía cómo manejarlo. Fuera de mi camino, la supervisora le ordenó a la azafata, su voz llena de desdén. Me encargaré de esto yo misma. La azafata se apartó, sus ojos llenos de resentimiento. Había sido ella quien había comenzado todo esto, quien había provocado el conflicto, y ahora veía cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. La supervisora dio un paso hacia Maya, sus tacones sonando con fuerza en el suelo. Había una energía peligrosa en sus movimientos, una especie de gracia depredadora. Estaba tratando de intimidar a Maya, de hacerla sentirse pequeña nuevamente, de recordarle quién tenía el poder aquí. Pero Maya no estaba intimidada. Muévete, ordenó la supervisora. Estás en el camino. Maya permaneció inmóvil, su espalda recta y sus hombros erguidos. No iba a ceder a las demandas de esta mujer, sin importar cuánto intentara empujarla. No me voy a mover, dijo Maya, su voz firme. Pagué por mi asiento, yo pertenezco aquí. Las fosas nasales de la supervisora se dilataron, y por un segundo, Maya vio algo brillar en sus ojos, algo más oscuro, algo que la hizo sentir como si la estuvieran cazando. Escúchame, siseó la supervisora, su tono volviéndose peligroso. No sé quién te crees que eres, pero puedo hacerte la vida miserable. Puedo asegurarme de que nunca vuelvas a volar. Nunca pondrás un pie en una cabina de primera clase. Puedo arruinarte. El corazón de Maya se aceleró, pero no dejó que la amenaza la afectara. Había escuchado amenazas como estas antes. Había visto a personas como esa mujer intentar romper a los demás, intentar aplastar su espíritu, pero Maya no era como los demás. No iba a ser rota. Puedes intentarlo, dijo Maya, su voz un susurro calmado y firme, pero vas a fallar. Por un momento, la supervisora se quedó allí, mirando a Maya, su rostro torcido por la furia. El aire entre ellas estaba cargado de tensión. Era una batalla ahora, una batalla por el poder, por el control, por la dignidad. Y justo cuando parecía que la supervisora podría finalmente atacar, se oyó un sonido, una voz, la voz de un hombre, resonando por toda la cabina. ¿Qué está pasando aquí? Los pasajeros de la cabina se voltearon hacia la fuente de la voz, y los ojos de Maya se posaron en un hombre que acababa de levantarse de su asiento. Era alto, de hombros anchos, con una expresión de total incredulidad en su rostro. Llevaba un traje, pero su expresión no era de negocios ni de cortesía. Era la expresión de alguien que ya había tenido suficiente, alguien que no iba a dejar pasar esta injusticia. El hombre caminó por el pasillo hacia ellos, sus ojos fijos en la supervisora, su rostro decidido y serio. ¿Por qué estás acosando a esta mujer?, preguntó, su voz tranquila pero autoritaria. Ella tiene un boleto válido, no tienes derecho a tratarla así. El rostro de la supervisora se puso rojo de ira. No te metas en esto, escupió. Esto no te concierne, pero el hombre no retrocedió. Se mantuvo erguido, inflexible. No me importa si me concierne o no, dijo. Lo que me importa es que ella está siendo tratada injustamente, y eso concierne a todos. No puedes tratar a la gente así, no con mi consentimiento. Hubo un cambio en la atmósfera, una sensación de solidaridad, de lo correcto y lo incorrecto. Parecía sentarse sobre la cabina. Los pasajeros, que habían estado observando en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos, algunos asintiendo con la cabeza, otros simplemente observando en shock. El aire estaba cargado con el peso de lo que estaba ocurriendo, con la sensación de que esto no se trataba solo de un asiento en un avión, era algo mucho más grande. El corazón de Maya se llenó de gratitud y orgullo, el apoyo que había estado esperando, finalmente estaba aquí, no solo de una persona, era de muchos. Finalmente, la gente comenzaba a levantarse, a hablar. Y Maya no iba a retroceder. Maya se mantuvo firme. Una resolución tranquila pero inquebrantable en sus ojos. La tensión en la cabina era palpable, y podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella. Algunos observaban con incredulidad, otros con asombro, pero todos esperaban el siguiente movimiento. Nadie había esperado que la situación escalara de esta manera. Maya no solo estaba defendiendo su derecho a estar sentada en primera clase, estaba enfrentándose a un sistema que había sido diseñado para humillar y oprimir.
El rostro de la supervisora se torció de rabia cuando el hombre que había intervenido dio un paso atrás, quedándose de pie junto a Maya. Los pasajeros alrededor de ellos ya no eran meros observadores. Los murmullos de apoyo crecían más fuertes, llenando el espacio entre los intercambios agudos. Maya sintió una oleada de empoderamiento. Esto ya no era solo su lucha. La azafata que había comenzado todo esto, la que había retado a Maya primero, permaneció cerca, con los ojos llenos de frustración. La supervisora se volvió hacia ella, su voz baja pero amenazante. «Vuelve a tu asiento», le ordenó. «Ya has causado suficiente problemas». La azafata dudó, pero luego obedeció. Regresando a su posición, los ojos de Maya siguieron sus movimientos, notando cómo los hombros de la mujer estaban tensos con frustración. Estaba claro que la dinámica de poder había cambiado. Maya ya no era un blanco, era un símbolo de resistencia. «¿Crees que has ganado?», siseó la supervisora, dando un paso hacia adelante de nuevo. «¿Crees que esto ha terminado? No tienes idea de con quién te estás metiendo». Maya levantó su barbilla aún más, erguida, si es que eso era posible. Las palabras de la supervisora eran amenazas vacías, hechas para asustarla, pero no tuvieron efecto. Maya ya había tomado su decisión. Iba a luchar por su dignidad, sin importar lo que ocurriera. «No», respondió Maya, su voz tranquila pero resuelta. «Creo que apenas he comenzado». La tensión parecía alcanzar su punto máximo cuando toda la cabina se quedó quieta, como si contuviera la respiración. Esperando el siguiente momento, las fosas nasales de la supervisora se dilataron, y dio un paso más cerca de Maya. Por un momento, parecía que una confrontación era inevitable. Pero luego, algo inesperado sucedió. Una mujer, sentada 2 filas adelante, se levantó y gritó: «Yo la apoyo». Todos la apoyamos. Su voz resonó por toda la cabina, y por un breve momento, todos se quedaron en silencio. Y luego, más voces se unieron. Una a una, los pasajeros comenzaron a hablar, expresando su apoyo a Maya, cada uno prestando su voz al clamor colectivo. La supervisora se congeló, su rostro pálido. La inesperada muestra de solidaridad la sorprendió. El corazón de Maya se llenó al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto ya no solo era sobre ella, era sobre todos los que alguna vez habían sido tratados injustamente, discriminados, a quienes se les había dicho que no pertenecían. Los pasajeros habían tomado su decisión, y no había vuelta atrás. Maya se volvió hacia la supervisora, su voz firme y segura: «No me vas a intimidar, no me vas a romper, y no me vas a sacar de mi asiento». La supervisora miró a su alrededor, observando a los pasajeros que se habían agrupado detrás de Maya. Sus ojos estaban llenos de ira y determinación. Estaba claro que la batalla se estaba inclinando a favor de Maya. «No tienes idea de lo que estás haciendo», murmuró la supervisora, su voz temblando de frustración. Pero Maya no respondió. No lo necesitaba. El apoyo que había recibido de los otros pasajeros hablaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. Maya había encontrado su voz, y estaba resonando con quienes la rodeaban. Y entonces, algo inesperado ocurrió de nuevo. La voz del capitán sonó por el intercomunicador. «Señoras y señores, hemos sido informados de la situación en la cabina de primera clase. Les pedimos a todos que permanezcan sentados y tranquilos. Estamos abordando este asunto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia la parte delantera del avión, esperando que el capitán continuara. Pero la espera fue angustiante. La tensión en la cabina era insoportable. La supervisora miró nerviosamente hacia el frente del avión. Luego volvió a mirar a Maya. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. La intervención del capitán solo señalaba que esto ya no era un asunto que pudiera resolver una sola azafata. Se había convertido en algo más grande, algo más significativo de lo que ellos habían anticipado. Maya pudo sentir el peso del momento asentándose sobre sus hombros. Este era el punto de inflexión. Este era el momento en que todo cambiaría. La supervisora había subestimado a Maya, y ahora comenzaba a darse cuenta de ello. Los pasajeros, con sus voces levantándose al unísono, comenzaron a cantar: «Déjenla quedarse, déjenla quedarse». En ese momento, Maya supo que había ganado. Ya no se trataba del asiento, ya no se trataba ni siquiera del vuelo, se trataba de la fuerza colectiva de las personas uniéndose para luchar contra la injusticia, para alzar la voz contra la opresión, para exigir respeto por cada individuo. Y en ese momento, Maya supo que, pase lo que pase a continuación,
Había hecho una diferencia. Antes de continuar, tomemos una breve pausa. Nos encantaría saber de ustedes. ¿De dónde escuchan nuestras historias? ¿Han vivido algo similar en sus vidas? No duden en compartir sus pensamientos en los comentarios. Y no olviden suscribirse para estar al tanto de nuestras últimas historias. Continuamos ahora. La atmósfera en la cabina estaba cargada de anticipación. La voz del capitán había silenciado los murmullos, pero la tensión seguía flotando en el aire, como una corriente eléctrica, chisporroteando entre los pasajeros y los auxiliares de vuelo. El pecho de Maya subía y bajaba con cada respiración, pero su determinación nunca había sido más fuerte. Ya no era solo una pasajera en este vuelo, ella era un símbolo de resistencia, de defender lo que es correcto. A medida que pasaban los minutos, la supervisora parecía encogerse. La autoridad que antes tenía sobre la situación se había desvanecido. Los pasajeros se habían unido en apoyo a Maya, sus voces más fuertes que cualquier amenaza u orden. Ya no era solo su lucha, era una lucha por cada persona que alguna vez fue tratada injustamente, humillada o forzada a sentirse inferior. La azafata que había comenzado todo esto, la que había iniciado todo el conflicto, permaneció en silencio ahora, con la espalda contra la pared. Evitaba el contacto visual con Maya,